Bueno, el día de hoy vamos a tener una conversación, una entrevista diálogo con Ricardo Tránsito Santos, especialista en materia de derechos humanos, migración, justamente para poder hablar con él y que él nos vaya contando un poco en qué consiste este fenómeno migratorio, sobre todo en términos en el contexto de América Latina, pero especialmente en el contexto mexicano, cuáles son las particularidades de este fenómeno en estas latitudes. Y bueno, sin más, te doy la palabra, Ricardo. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Eh, Justamente el hablar de migración es hablar de diferentes vulnerabilidades que se interseccionan a través de las particularidades de cada una de las personas, ¿no? Si tuviéramos que definir qué es la migración como movimiento, es justamente el movimiento de personas que pueden ser de un estado o dentro del mismo estado y que puede variar en relación con su tamaño, las causas que tiene y la conformación o los motivos por los cuales se van dando, ¿no? Estas personas migrantes tienen diferentes situaciones jurídicas, pueden tener una motivación de carácter económico, de carácter de otro tipo de vulnerabilidades, como pueden ser en todo caso situaciones ambientales, desplazamientos forzados, que pueden ser en casos de violencia, narcotráfico, trata de personas, o situaciones en las que la seguridad y la integridad de las personas se ve comprometida. Entonces, poco a poco, la migración se va configurando de diferentes maneras y cada una responde a situaciones particulares en cada una de las regiones del planeta. La migración está presente en todo el mundo. De los datos que tenemos, actualmente cerca de 271 millones de personas están realizando una migración. De ese porcentaje, cerca del 50% son mujeres. Por un lado, existe una migración internacional, que es la que se realiza de un estado a otro. Y en otro ámbito podemos generar una migración interna, ¿no? La migración interna comúnmente se ve reflejada entre personas que se encuentran en ámbitos rurales, ámbitos de un ingreso bajo y que se mueven o se desplazan hacia las urbes para buscar mejores condiciones económicas o de acceso a servicios y diferentes situaciones. En el caso de la migración internacional, lo que buscan las personas es ante la falta de cubrir esas necesidades, como puede ser salud, educación, o los más básicos, como también puede ser la seguridad dentro de la vida y de las condiciones de la población, buscan entrar a los territorios de otros estados para obtener una protección en relación con la vulneración que podrían tener en sus países de origen. En ese sentido, por ejemplo, y si no te estoy entendiendo mal, México tendría que ocupar un lugar muy particular en esto, puesto que por una parte, si no me lo entiendo, tienes un país de origen, que es de donde van a salir todas estas personas, hablando de migración internacional, Uh -huh. un país de origen, un país como puede ser en el caso de México de tránsito, es decir, como estas cosas que están sucediendo en la actualidad, y finalmente también un país de destino, de acogida. Si no mal entiendo, México cumple con estas tres características, ¿no? Justamente la migración lo que tiene es que tiene un ciclo, se puede hablar de un ciclo de la migración, ¿no? En donde, dependiendo también de las condiciones o de dónde a dónde se desplacen, existen un país de origen, un país de tránsito, como tú bien lo mencionabas, un país de destino y puede ser un país de retorno. Cada una de estas cuatro categorías que estamos hablando, pues cuenta con características particulares, ¿no? Por un lado, el país de origen es de donde salen las personas y van hacia buscando unas nuevas oportunidades. En el caso de los países de tránsito, puede ser México en relación con el Triángulo del Norte, con el Triángulo Central. El Triángulo Central está conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Las personas que salen de estos países atraviesan México porque no es su lugar de destino, es solamente un país que tienen que atravesar para llegar a su meta, que en este caso muy particularmente es llegar a los Estados Unidos, ¿no?
Ese es el país de destino, al final de cuentas. El que en un ideal se busca como el lugar de llegada, ¿no? Y luego podemos hablar de un cuarto país que en todo caso sería el país de retorno, que muchas veces las personas cuando logran eh, estar un cierto tiempo en ese país de destino, cumplir con con las metas que puedan llegar a tener, deciden regresar y muchas veces no regresan al país en donde de donde son originarios, sino que regresan a un tercer país, bueno, sí, a un tercer país que puede ser alguno de los de tránsito o alguna otra situación. El caso de México es muy particular porque México es un país donde existe migración interna que genera de los estados donde existe una situación de una economía con bajos ingresos, como pueden ser la zona sureste, algunos estados del norte, y se dirigen hacia polos en específico del país. Esto en comparación con la migración internacional que también México genera, pero también donde México es parte del ciclo, ¿no? Al ser un país de tránsito. En ese sentido, yo saltaría aquí a preguntarte un poco más, por ejemplo, esto es en relación en materia de migración internacional, como lo estaba señalando, y ya más enfocado al tema que nos, bueno, al que queremos atender el día de hoy, justamente, ¿qué sucede con la migración interna en México? Porque me parece que hay ciertas particularidades que existen por parte de estos países, es decir, México se caracteriza por tener una política muy centralizada, es decir, todo se concentra realmente en la capital, en la Ciudad de México, lo cual ha generado grandes movimientos migratorios internos por parte de gente, por ejemplo, que viene de otros estados de la República, pero también, me imagino yo, gente que viene de comunidades y que trata de, por ejemplo, integrarse, pasar de este ambiente rural a un ambiente urbano. ¿Cómo se dan estas condiciones? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuál es el perfil de las personas que están migrando de esta forma y cuáles han sido las dificultades en términos y en materia, por ejemplo, de discriminación o racismo? Bien, eh, gran parte, las causas de la migración pueden ser muy variadas, ¿no? O sea, tenemos que comenzar por eso. Pueden ser, como bien lo mencionábamos, acceso a servicios o otros derechos, como puede ser educación, salud, servicios básicos como agua, saneamiento, o pueden ser la mejora de situaciones como una mejor calidad económica y justo esto es lo que pasa en relación con las personas que buscan de un ambiente rural pasar a una urbe, ¿no? El problema que tenemos en México es que existe una sociedad muy fragmentada y esta fragmentación se debe justamente a múltiples escalas de discriminación que nos estamos enfrentando, ¿no? Esta discriminación puede llegar a ser muy variada porque existen, nuestra sociedad mexicana tiene diferentes grupos de población indígena que viven en diferentes regiones del país, 68 grupos lingüísticos que son los que conforman, y en ellos sus variantes, pero también una situación de discriminación por ámbitos de economía, de marginación, de pobreza, así como puede ser eh, social, cultural, el tono de piel, incluso situaciones de lenguaje, ¿no? Muchas de las situaciones de discriminación que vive, por ejemplo, la Ciudad de México, que es donde nos encontramos, es el ejemplo de las personas indígenas que migran de los lugares, sus comunidades de origen hacia la ciudad. En la ciudad, a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, por ejemplo, las principales situaciones de discriminación son por su vestimenta, por la forma de hablar, que muchas veces hablan un español eh, muy bajo, que se dan a entender muy poco, y esto genera situaciones de discriminación. La pobreza o la situación económica con la que llegan aquí intentando superarla, y de ahí en fuera una situación del tono de piel, de modismos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, la sociedad mexicana
cuenta con un profundo arraigo a situaciones en las que se busca una condición que se llama el blanqueamiento de la sociedad, ¿no? Que fue a lo largo de la historia ha habido diferentes movimientos de la historia de América Latina, ha habido diferentes movimientos con los cuales los países, tanto como política institucional como una práctica cultural, se busca que las familias y las descendencias de cada una de las personas sean cada vez más blancos con rasgos cada vez más europeos, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es mantener o buscar un estatus que lleve a un perfil que sea menos discriminatorio en comparación con una persona que es morena o que tiene rasgos afroamericanos, afrodescendientes, pero México es una sociedad profundamente racista en ese sentido, ¿no? O sea, de alguna u otra forma se les estaría pidiendo que perdieran la identidad, por ejemplo, de sus comunidades, de sus lugares de origen, en pos de tener como esta suerte de supuesta integración. Exactamente. De forma tal que pudieran ser integrados, ser atendidos, y que, bueno, forma parte de ciertos proyectos políticos que de antaño estaban ahí presentes, ¿no? O sea, justamente la manera, no se buscaba tanto respetar estas comunidades, por ejemplo, sino tratar de integrarlos al proyecto político de una sociedad más bien de corte incluso urbano, no atendiendo a las particularidades de cada una de sus comunidades. Exactamente, justo México posteriormente a su independencia y estas condiciones post-revolucionarias tuvo, y no solamente México, sino fue un proyecto de toda América Latina, ¿no? Diferentes países, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, Guatemala, generaron procesos de asimilación de las personas indígenas y la conformación de unidades nacionales, de nacionalismos muy fuertes. Sin embargo, las comunidades indígenas se ha estudiado de diferentes maneras por qué viven en lugares tan alejados y lugares con particularidades y donde no hay recursos o son muy áridos o son en montañas, etcétera. Esto no ha sido de a gratis. Al final de cuentas, las comunidades indígenas han buscado aislarse lo más posible para mantener y preservar una cierta autonomía y las características de sus sociedades, ¿no? Al final de cuentas, proyectos tan complejos como estos y con la resistencia de los pueblos indígenas, lo que llevó a los gobiernos latinoamericanos fue a aceptar que existía esta diversidad, ¿no? Pero fue más forzosa que en realidad una suerte de reconocer que existía, ¿no? Sino una imposición de no pudieron realizar una asimilación, entonces tuvieron que generar nuevas estrategias, además de que el contexto internacional buscó también una presión para el reconocimiento de los derechos, en el caso, por ejemplo, de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, existen muchísimos grupos en situación de discriminación que puede haber en México, no solo los pueblos indígenas, ¿no? Personas con discapacidad, personas de ambientes rurales que no precisamente son indígenas, incluso dentro de las mismas ciudades existen estos sistemas de estratificación de la sociedad, ¿no? Y el proceso de migración de un lugar rural a un lugar urbano solamente acentúa ese tipo de discriminaciones que pueden suceder. En este caso, me comentabas hace rato que estábamos platicando, preparando la entrevista, que hay aquí un término. Yo te preguntaba sobre el tema del racismo, o sea, específicamente yo te hablaba de lo que sería el racismo institucional. Tú me mencionabas que de alguna forma es una manera en la cual, una forma de discriminación. Lo retomo por lo que acabas de señalar, de otros modos de discriminación en las que se dejan de lado, por ejemplo, personas con ciertas discapacidades, o incluso la palabra discapacidad también puede ser un poco chocante en estos contextos. Pero en este caso estaríamos hablando, claro, racismo haciendo alusión a un tema de raza. Y me comentabas que en ese aspecto, bueno, más bien la pregunta sería qué tanto se está utilizando, o sea, qué tanto el empleo de esta palabra todavía es vigente, pero también, de verdad, qué tanto existe esta forma de discriminación a partir de lo que en la sociedad se puede considerar como raza, sobre todo en una sociedad tan altamente racista Claro. como es la mexicana. Claro.
Pues el término raza se ha venido utilizando y se ha conservado por una situación de que las primeras legislaciones o tratados internacionales que hablaban acerca de discriminación eh, colocaban el término raza como una de las categorías que podían ser, ¿no? La discriminación es el paraguas más amplio con el cual se dan las vulneraciones de las personas, ¿no? Algunos de los motivos pueden ser edad, raza, idioma, origen, orientación sexual, sexo, etcétera, etcétera, ¿no? La raza, al final de cuentas, significaba una división de las diferentes poblaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces, tenemos estos ejemplos de la raza aria, la raza negra, las razas asiáticas, etcétera. Los debates durante estos últimos 50, 70 años han llevado a una situación en donde se ha determinado, científicamente hablando, que no podemos hablar de razas en materia de la humanidad, ¿no? Existen condiciones particulares de cada grupo humano que se desarrollan en cada región, pero al final de cuentas esto debe no significa una forma en la que se divida la humanidad como grupo o especie, ¿no? Al final de cuentas se ha conservado esta categoría y se sigue utilizando de manera cultural al final del camino, ¿no? Las sociedades han seguido debatiendo y señalando que existen razas, ¿no? Entonces, esta división sigue generando profundas desigualdades en relación con las personas que vienen de fuera, ¿no? Eh, este racismo y estas situaciones generan lo que podemos hablar de la xenofobia, ¿no? La discriminación y este racismo podemos llevarlo a los términos de xenofobia. Este miedo a lo externo, este miedo a las personas que vienen de fuera y que por diferentes justificaciones debemos señalar que son peligrosas para lo que somos como nación, ¿no? En varias ocasiones hemos escuchado estos debates de que se escuchan igualmente en Estados Unidos, ¿no? Las personas que vienen, los migrantes, vienen a robarnos nuestro trabajo, vienen a delinquir en nuestro país, vienen a utilizar los servicios que nosotros necesitamos y entonces ellos están agotando lo que por ley a nosotros nos corresponde, ¿no? En este sentido, esta xenofobia construye diferentes formas en las que se va discriminando a las personas que realizan movimientos migratorios. En esto quiero enfatizar que existe una situación de triángulo de violencias, ¿no? Este triángulo de violaciones y de violencias que se sufre a través de la migración se divide en tres principales, ¿no? En tres ejes particulares. Por un lado está la violencia estructural que realiza el Estado al generar una diferenciación para el acceso a los derechos de las personas migrantes en relación con las personas originarias del país. Por otro lado está esta violación a nivel cultural, que es la que se genera a través de diferentes situaciones, como lo que hablábamos ahorita, ¿no? Si viene una persona de Colombia, de Asia, de, no sé, países árabes, se generan ciertos estereotipos que caracterizan a esas personas y culturalmente se desarrolla discriminaciones hacia ellos, ¿no? Y por otro lado tenemos la violencia o las violaciones que son de manera directa. Estas se generan a través de actos, por ejemplo, de persecución, de lesiones, de violación, de situaciones en particular que suceden uno a uno, ¿no? O de un grupo de personas nacionales que persiguen a personas migrantes o extranjeras, como puede ser esto que sucede con el Ku Klux Klan o movimientos de ese tipo, ¿no? Y que finalmente estos movimientos migratorios siempre, sobre todo a nivel internacional, pero también a nivel interno, como tú lo has señalado, una de las características es que responden a las dificultades de llevar una vida, en todo el sentido de la palabra, es decir, cubrir las necesidades básicas
y finalmente en muchas ocasiones las relaciones internacionales a nivel económico, político, son situaciones que estos mismos países, grandes potencias, muchas veces provocan, van un poco en el contexto mexicano, pues lo hemos visto con la violencia a través del tema del narcotráfico, ¿no? Finalmente, ¿quiénes son los principales consumidores? Finalmente, ¿de dónde se obtienen todo el armamento? Es decir, estas dificultades que no son meramente, que no son exclusivas del país, sino que tienen que ver con las relaciones que se dan de forma internacional. En este sentido, también tú mencionabas, bueno, a mí me gustaría recuperar cuáles son las dificultades de representación, o sea, la falta de, sí, las dificultades de representación jurídica. Tendría que ver con una falta de representación jurídica, precisamente qué es lo que sucede con las personas, con los migrantes que están haciendo una migración internacional y que llegan, por ejemplo, aquí a México, o también, ¿por qué no decirlo?, estos movimientos de migración interna, las dificultades que puede existir, por ejemplo, de una persona, como tú lo señalabas, que no necesariamente, que la primera dificultad que puede encontrar a nivel inmediato puede tener que ver con un tema del idioma. Entonces, ¿cuáles son estas dificultades? ¿En qué consiste esta falta de representación jurídica? Tendríamos que hablar que existe un ideal de ser mexicano, ¿no? Y que hay una forma en la que sabes que eres mexicano. Que sabes que eres mexicano y si yo te veo en la calle, sabría que eres mexicana y no colombiana o no española o no china. Sin embargo, una de las últimas discusiones que hay dentro del ámbito jurídico es un hashtag que se ha estado ocupando, que es la nacionalidad no se ve, ¿no? Y te lo cuento a partir de unos casos que estuvieron ocurriendo en la República Mexicana. Una familia o ciertas familias de personas indígenas intentaron realizar un movimiento migratorio internacional porque querían llegar a Estados Unidos, ¿no? Ellos salen del estado de Chiapas al sur del país, van atravesando México y a la mitad de su trayecto hay un retén migratorio. Estas personas no hablaban de manera fehaciente el español, entonces lo que determinó la autoridad migratoria es que ellos no eran mexicanos porque no se veían mexicanos y no hablaban español. Entonces realizaron un proceso de deportación de estas personas para regresarlas a Guatemala porque ellos parecían más de Guatemala. Asumieron que eran guatemaltecos o de algún otro país, pero el punto era que tenían que sacarlos. Estas personas lo que realizaron fue presentaron su documentación, su credencial de identificación, diferentes papeles con los que ellos contaban, acreditando que eran mexicanos. Sin embargo, la autoridad, no obstante eso, determinó que ellos no eran nacionales. Este tipo de sucesos te hablan de los profundos prejuicios que tenemos como sociedad mexicana, porque el idioma, el hablar el español, bueno o malo, representa una identificación de que eres mexicano. Y se ignora totalmente que existen 68 lenguas diferentes, idiomas diferentes indígenas, los cuales se bifurcan en cerca de 360 y tantas variantes diferentes y que cada una contiene su estructura y sus características particulares, ¿no? Pero al final de cuentas eso se borra porque creemos que solo hay una forma en la que somos mexicanos. Y en términos de las dificultades de representación jurídica, esto como... Los principios internacionales en materia de migración te hablan que la detención de una persona migrante, de una persona que está migrando, tiene que ser la última opción que tú como autoridad tienes que ocupar, ¿no? Sin embargo, lo que está sucediendo en México es que están habiendo estas detenciones, que estas detenciones son detenciones administrativas, ¿no? Entonces no llevan a las personas a una cárcel, sino que lo llevan a una estación migratoria para que tengan un procedimiento administrativo, pero ellos se queden en reclusión, ¿no? Privados de su libertad. Entonces,
mucho de lo que ocurre o de lo que se valen las personas migrantes para poder atender estos problemas es acercarse a las organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones de la sociedad civil, al final de cuentas, generan medios o generan acciones jurídicas para evitar que las personas sean detenidas o las que ya han sido detenidas en estas estancias migratorias puedan seguir sus procedimientos migratorios fuera de esta estancia migratoria, que lo único que intentan ser son para privar de la libertad a esas personas y que no continúen su traslado por el territorio, ¿no? Y a partir de eso realizar deportaciones en el territorio. Los últimos años, los tratados internacionales han llevado o empujado que deben de existir estos principios en los que la migración no se debe de catalogar como un principio. En diferentes momentos actualmente hemos visto estas pancartas o estas manifestaciones donde se señala que migrar no es un delito, y ese es el principal punto en relación con el ámbito jurídico, ¿no? Debemos dejar en claro que la migración es un derecho, no es un delito por el cual se deba de detener a las personas. ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡Internacionales! De aquí nos movemos hasta que nos den el permiso y entremos todos.